Vamos a nuestra tercera historia de Pablo. ¿Cuántos se han gozado con estas historias, hermanos? A mí me encanta la historia, me encantan estas historias porque me hacen volar la imaginación, me hacen pensar todo lo que estaba viviendo el apóstol Pablo en esos lugares. Así es que vamos a ver la tercera historia. Vamos a ver, digo, porque no traigo lentes y no veo nada de lo que estoy diciendo, pero vamos a hablar acerca del capítulo 16 del libro de Hechos. Así es que si abren por favor sus Biblias en el capítulo 16 del libro de los Hechos, vamos a ver una historia que sucede en el segundo viaje misionero de Pablo. Hablamos y hemos dicho en esta serie que a medida que van pasando las generaciones de cristianos, muchos de estos rasgos de carácter que formaron la vida de la iglesia desde su principio, a veces hay temporaditas como que esos rasgos de carácter del cristiano se van enfriando, se van desvaneciendo, viene un tiempo de avivamiento y nuevamente vuelven a resurgir estos rasgos de carácter. Y por eso mismo es muy necesario que de tiempo en tiempo las iglesias revisemos y recordemos cuáles fueron esas características, ese carácter que se veía en los primeros cristianos. El carácter cristiano, dijimos en la primera plática, se empieza a formar cuando Cristo te encuentra, ¿verdad? Vimos la historia del camino a Damasco de Pablo. Cuando Cristo te encuentra, cuando Cristo te derriba de tu orgullo, de tu altivez y te asigna una misión, sin importar nuestros logros personales, sin importar lo que hayamos sido, si teníamos, si no teníamos, si éramos o si no éramos, su obra ahora es lo más importante y tiene una trascendencia eterna. No es algo terrenal, no es algo temporal. Lo que hacemos por el Señor es eterno. Pero para lograr esta misión se requiere de entender lo que significa la humildad. Y en la historia de Pablo en Listra vimos algunas enseñanzas de este rasgo de carácter tan importante y tan necesario en la vida cristiana. La humildad es la que nos ubica, nos pone los pies en la tierra y nos hace servir de manera fiel al Señor. Ahora vamos a hablar de otro de los rasgos de carácter que se requieren en la vida del cristiano hoy, en este tiempo, más que nunca, hermanos. Y estamos hablando de la fe. Ya tuvimos una muy buena introducción con la música hablando acerca de la fe. Pero no es solamente, hermanos, la fe que nos ayuda a creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador, sino la fe que se va forjando en el horno de la prueba. La fe que llega a través de circunstancias difíciles, a través de momentos inclusive de dolor que el cristiano tiene que pasar durante su trayecto aquí en la tierra. La fe de la que habla precisamente el capítulo 11 del libro de Hebreos que vimos en el estudio bíblico, una fe que le costó la vida a muchos hombres y mujeres antes y después de Cristo, porque habían abrazado con pasión la misión que el Señor les había encomendado. Esta es la gran diferencia. Podemos creer en Cristo y necesitamos la fe, y esa es la fe que nos alcanza la salvación, pero después esa fe nos tiene que mover. Por esa misma fe de que creemos de que Jesús es el Hijo de Dios y que tenemos vida eterna gracias a su sacrificio, esa misma fe nos tiene que mover, hermanos, a abrazar con pasión la obra, la misión que el Señor ha puesto delante de nosotros. Necesitamos revivir esa fe entre nosotros como iglesia local, Vida Nueva South Bend, y la iglesia en general en todos lados, porque esto es una tendencia en todos lados, en toda la iglesia, se los he dicho. Lo que pasa a veces en nuestra iglesia no es solamente exclusivo de nosotros. Lo que pasa en nuestras vidas no pasa solamente en nosotros. Esto pasa en todos lados. Todas las iglesias están viviendo las mismas situaciones todo el tiempo. Por eso el apóstol Pedro dice: no os sorprendáis
tentáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña sucediera, sabiendo que vuestros mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. Así es que lo que pasa en nosotros no pasa solamente en nosotros, pasa en todo el mundo. Y en toda la iglesia, hermanos, necesitamos revivir esta condición de fe. No la fe que nos salva solamente, sino la fe que es capaz de abrazar la misión, la fe que nos ha hecho hacer locuras en el pasado y que de pronto la hemos dejado de lado. Esa fe, hermanos, es la que nos hizo levantar este lugar en medio de los escombros. Si ustedes se acuerdan cómo estaba este lugar, y allá están las fotos, allá atrás, lo estábamos viendo con Raúl ayer, cómo estaba este lugar. Yo no sé si ahorita yo les dijera, hermanos, ¿qué creen? Que Dios me dijo que compráramos el edificio abandonado que está a 3 bloques de acá porque quiere hacer algo nuevo. No sé cuántos se animarían a seguirme en esa locura. No me ha dicho nada, no se espanten. Todavía no me dice nada, digo, si me dijera. Pero en aquel entonces, cuando yo les dije, unos creyendo, otros no creyendo, pero todos estábamos aquí metidos. Cuando veníamos a trabajar los sábados, éramos 40 varones trabajando, tirando, mujeres, jóvenes, niños. Están todas las fotos ahí, tengo miles de fotos. Todas las hermanas llenas de polvo, todas parecían polvorones sevillanos, las hermanas llenas de tierra, cargando, arrastrando escombros de acá arriba de la capilla. Por eso ahí había un hoyo grande y de ahí se tiraba todo y luego lo tirábamos allá afuera. No sé, hay miles de fotos, algún día se les voy a enseñar todas las que tengo, pero no sé si ahorita tenemos todavía ese nivel de fe. ¿Ustedes qué creen? ¿Andaríamos todavía ahí como que nos enfriamos, como que nos acomodamos un poquito? Esa fe, hermanos, esa fe que tanto mujeres, hombres como niños en este lugar hemos experimentado, ¿verdad? No nos podemos conformar, como dice un canto que cantamos hace 8 días. Lo he probado y quiero más, no me puedo conformar. Necesitamos esa fe que nos hizo hacer escuelas bíblicas de verano con más de 100 niños. ¿Se acuerdan, hermanos, de esas escuelas bíblicas? Algunos. Aquí hicimos todo un safari. Aquí había un león y había un rinoceronte y todos veníamos vestidos de safari y teníamos más de 100 niños asombrados. Allí en ese tunelcito hicimos un puente así donde los niños tenían que entrar caminando a través del puente y eran más de 100 niños los que estábamos haciendo. Todavía no estaba todo esto, estaba todavía sin terminar, ni permiso teníamos siquiera. Y aquí hicimos nuestra escuela bíblica. Hicimos la agencia de 3, ¿se acuerdan de la agencia de 3? ¿Verdad? Que salía el hermano Sarmiento vestido así como superhéroe, un traje así muy y los niñitos se quedaban, wow, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y pasaba el hermano y le echábamos humo y las luces y todo, y los niños fueron impactados en su vida. ¿Qué otra hicimos? El parque de diversiones, ¿verdad? Que Rudy hizo todo un mural allá atrás en la Main, me acuerdo, todo un mural de una montaña rusa. ¿Te acuerdas, Rudy? Todo se puso a pintar. Rudy hizo todo es un artista. Tenemos aquí artistas y bien bonita el parque de diversiones. Creo que son todas las que hemos hecho. Lo podremos volver a hacer. ¿Tendremos la fe suficiente para volverlo a hacer todavía? Los retiros, ¿se acuerdan de varones? 80 varones ahí en Daox, todos amontonados ahí como salchichas, pero ahí estábamos 80 varones. Mujeres también, casi 100 mujeres ahí también metidas en Daox, teniendo sus retiros de mujeres, de jóvenes también. Llegaban 60, 70 muchachos ahí. Y yo estaba pensando cuando leía esto, ¿tendremos la fe suficiente ahorita para volver a retomar ese nivel de vida que teníamos, ese nivel de fe que teníamos dentro de nuestra iglesia? Queremos más, necesitamos más, hermanos. Creo sinceramente, hermanos, que todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy ha sido solamente el puro entrenamiento que nos ha dado el Señor. ¿Cuántos lo creen? Solamente ha sido como calentamiento. Todas esas escuelas bíblicas, todos esos retiros, campamentos, este mismo lugar, nada más es el puro
entrenamiento. Si quieren estar al día, hagan de cuenta que el mundial apenas va a empezar para nosotros. Todo lo que hemos vivido ha sido solamente práctica. Todo lo que hemos hecho solamente ha sido para que nos demos cuenta de lo que somos capaces. Pero Dios puede hacer mucho, mucho más de lo que hemos hecho hasta hoy. Pero necesitamos volver a abrazar esa fe que nos hace avanzar. Todos, pastores, líderes, servidores, todos los que todavía no se involucran, ya es tiempo de tomar su lugar en esta apasionante guerra espiritual que vamos a librar. Pero para eso necesitamos recordar cómo se produce esa fe. Y Pablo nos lo recuerda en este capítulo 16, en el viaje a la ciudad de Filipos, en su segundo viaje misionero. Uno de los versículos, hermanos, que usamos mucho los cristianos cuando nos convertimos al Señor, que contiene una de las más hermosas, de las más grandes promesas que tenemos en el Evangelio, sin duda es Hechos 16:31. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos nos hemos agarrado de ese versículo tantas veces, hermanos? ¿Cuántos hemos clamado a Dios a través de este versículo por un familiar, por nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, familiares, papá, mamá? ¿Cuántos a lo largo de 2000 años, hermanos, cristianos, nos hemos abrazado con fe de este versículo, de esta promesa, sabiendo lo que el Señor va a hacer con nuestra familia? Muchos creyentes orando por meses, unos por años. Iba a quemar un poquito del drama de que las mujeres se están preparando, pero mejor no, ¿verdad? Porque, bueno, ya lo irán después. Pero gente que ha estado orando por años, por muchos años, por sus familias, por familiares, para que conozcan a Cristo. Muchos ciertamente lo hemos visto, hermanos. Muchos hemos visto cómo esta promesa se ha cumplido en alguien de nuestra familia. ¿Quién de aquí puede decir: esta promesa se cumplió en mi vida, en mi familia? ¿Quién de aquí? Levante su mano si alguien puede decir. Gloria a Dios. Ahora, muchos otros han recibido esta promesa, escuchen bien, después de muertos. Mucha gente murió. Muchos cristianos murieron agarrados de esta promesa porque alguien de su familia no se había entregado a Cristo y se murieron y se fueron con el Señor. Y resulta que después de que estos cristianos se fueron con el Señor, al tiempo, esas personas por las que ese hombre o mujer estuvieron orando encontraron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Las promesas de Dios no caducan y las promesas de Dios no mueren con nosotros. Las promesas de Dios son eternas. Ahora, ¿dónde y bajo qué circunstancias se origina este versículo de Hechos 16:31? Proviene de una muy dura prueba de fe, de una confianza absoluta en Cristo Jesús a través de una experiencia que vivieron Pablo y Silas en la ciudad de Filipos. De esta experiencia, hermanos, aprendemos que la fe es un rasgo de carácter que debemos reforzar en nuestras vidas. Como dijimos, no es solamente una fe de solamente creer que somos salvos, sino esa clase de fe que se genera a través de un horno de prueba que nos hace abrazar con una pasión increíble la misión a la cual Cristo nos ha llamado. Y esa misión se llama la Gran Comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El capítulo 16 de Hechos empieza de una forma muy emocionante. Dice Hechos 16:1: después llegó a Derbe y a Listra, y hablamos de Listra la semana pasada, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo en Listra, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego.
y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así es que para que no le hicieran problema, pues lo circuncidó. ¡Auch! Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias iban aumentando, el número de cristianos iba aumentando. Este segundo viaje misionero empieza después de un pleito, porque no todo en la vida es color de rosa. Y Pablo tiene una discusión muy fuerte con Bernabé estando en Jerusalén, en Antioquía, perdón. Y se iban a ir otra vez a recorrer las iglesias que habían visitado en su primer viaje. Y Bernabé dice, pues vámonos, y aquí viene mi sobrinito Marcos conmigo. Y Pablo dice, no, el sobrinito no va, porque el viaje pasado, cuando apenas estábamos empezando, el sobrinito se rajó y se regresó. Tuvo miedo, y yo no voy a estar llevando lastres innecesarios, dijo. Bueno, no dijo así Pablo, pero se da a entender. Así es que Bernabé y Pablo se molestan, se enojan el uno al otro, y Bernabé se va por un lado y entonces Pablo se va por otro lado con Silas. Muchas veces, hermanos, las situaciones que desencadenan nuestra fe no vienen de una situación tan favorable. Muchas veces las situaciones en ciertos desacuerdos, y aún como cristianos, como hermanos en Cristo, dentro de una misma iglesia, podemos llegar a tener ciertos desacuerdos. El asunto es que esos desacuerdos tienen que capitularse nuevamente para algo bueno dentro del reino de Dios. Después de un tiempo, Pablo tuvo que reconocer que necesitaba a Juan Marcos, y después ya Pablo, cansado, viejo, después de muchos años, tuvo que pedirles que por favor le mandaran a Juan Marcos otra vez para que le ayudara y le conformara y le trajera su capa y le trajera las cosas que había dejado. Dice Pablo, porque me es útil para el ministerio, a pesar de que un día lo desechó, a pesar de que un día se peleó con él. Así es que así empieza este segundo viaje misionero, y llegan a este lugar, a Listra, y ahí conoce a Timoteo, al que conocemos después en las dos cartas a Timoteo, y que se convierte pastor de la iglesia de Éfeso. Así es que el evangelio crecía, los discípulos aumentaban. Pablo se hace de un gran fichaje en la ciudad de Listra, uno de los que sería uno de sus mejores discípulos, uno de sus mejores goleadores, si quieren, hablando del mundial. Era lo mejor que iba a tener Pablo en la delantera, el joven Timoteo. Las iglesias eran confirmadas, las iglesias se iban aumentando en número cada día, porque cuando el evangelio está siendo predicado por los creyentes, hermanos, las iglesias como una consecuencia deben crecer numéricamente. Cuando nosotros allá afuera estamos predicando a Cristo, la iglesia tiene que estar creciendo. Si la iglesia no crece, hermanos, nos tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia no está creciendo? Si nosotros como cristianos estamos tomando esa fe, la iglesia tiene que estar creciendo. Y viene una serie de situaciones que ponen a prueba la fe de Pablo, de Silas y de los que le acompañaban, y nos deja algunas lecciones para aprender y para aplicar en nuestra vida. Primera lección o primera enseñanza: la prueba de fe, hermanos, la prueba de fe proviene de Dios. La prueba de fe proviene de Dios. A veces nosotros causamos problemas y nos metemos en problemas por nuestra necedad, nos metemos en problemas por nuestras malas decisiones, y aún así Dios puede usar esas malas decisiones para convertirlas en bendición. No es que las justifiquemos, ni que ahora pues vamos a portarnos mal al fin que Dios lo va a convertir. No, tenemos que andar con temor y temblor delante de Dios. Pero muchas veces nuestras malas decisiones, nuestra cabeza dura nos hace meternos en problemas, y Dios lo hace. Ahora, pero cuando
Cuando Dios quiere mandarnos una prueba de fe, hermanos, esa viene directamente de Dios, limpiecita, sin que nosotros la busquemos. Versículo 9. Estaba muy contento Pablo, estaba muy a todo dar en Listra, ahí trabajando con los hermanos. Y dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. No fue un sueño, no fue un sueño, fue una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogando y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Es el doctor Lucas el que está hablando. Lucas andaba ahí también con ellos. Procuramos partir para Macedonia, dando, ¿qué dice ahí? Es muy importante, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. No los estaba mandando de vacaciones, no los estaba mandando solamente a distraerse. Dieron por cierto que Dios les estaba mandando a predicar el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora, estaban en la ciudad de Listra, de Iconio, cuando Pablo recibe de parte de Dios esta visión. Un hombre de un lugar a 500 millas de distancia, rogándole en esa visión, rogándole poder escuchar el evangelio. Dice que el varón macedonio le rogaba a Pablo: por favor, ven, ayúdanos. ¿Ayúdanos a qué? Ayúdanos a conocer a este Jesús del que hemos estado oyendo hablar por muchos lados. Necesitamos a alguien que nos hable de este Cristo maravilloso que resucitó. Ven y ayúdanos. Hermanos, cuánta hambre del evangelio hay a nuestro derredor. Cuánta gente clamando por ayuda en muchos lugares. La iglesia del Señor cada día a veces se va ensordeciendo, nos distraemos, nuestras mentes, nuestros sueños, se les va formando una especie de costra de las cosas del mundo que cada vez se hace más gruesa y bloquea nuestros sentidos espirituales, y dejamos de percibir las órdenes de Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia todos los días, dejamos de adorar, dejamos de congregarnos y vamos perdiendo poco a poco la capacidad de percibir la voz de Dios y sus instrucciones. Pablo tuvo la sensibilidad espiritual suficiente para ver esta visión y entender el mensaje y obedecer. Ahora, pongan atención en esto, por favor. La señal de comunicación que viene de parte de Dios, hermanos, es muy débil. La señal que Dios manda a los creyentes, a sus discípulos, para darles instrucciones y obedecer, es demasiado débil. No porque Dios no tenga la fuerza de hablar fuerte, pero no lo hace porque la señal que viene de parte de Dios es apenas perceptible, como un silbo suave y apacible, como lo percibió el profeta Elías. Por eso dice Hebreos 5:4: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No tiene que ver, hermanos, no tiene que ver con emociones desbordadas, no tiene que ver con predicadores o profetas ungidos. Tiene que ver con obediencia, tiene que ver con paciencia, tiene que ver con fe. Muchos aquí
de esta iglesia local, muchos de aquí han experimentado esto de parte de Dios. Muchos de aquí, porque yo soy testigo, han podido escuchar claramente la voz de Dios cuando estaban bien sintonizados con Dios. Cuando sus mentes no se estaban llenando de tanta cosa del mundo, había mucho discernimiento de parte de Dios en esta iglesia. Lo hemos ido dejando. Dios ha hablado. Dios ha mostrado muchas cosas que tenemos que hacer. Algunos lo han dejado de percibir. El ruido del mundo, hermanos, se ha hecho más fuerte. Ha ido apagando la señal que percibíamos de parte de Dios. Algunos están sirviendo solamente por costumbre. Algunos están sirviendo al Señor solamente por tradición, porque ya saben lo que tienen que hacer, pero han perdido la conexión espiritual, hermanos, y esto se siente inmediatamente. Por eso les digo que es necesario volver a recuperar esta dimensión de fe. Se siente inmediatamente cuando alguien ya dejó de orar. Se siente inmediatamente cuando alguien dejó de leer la Biblia. Se siente inmediatamente, se puede percibir. ¿Por qué? Porque antes Dios hablaba y Dios no grita. Dios a nadie le grita. Y Dios nunca va a hablar más fuerte que el mundo que nos está metiendo ruido en la cabeza. Cuando estamos con la cabeza tan llena de cosas del mundo, no pensemos que Dios va a hablar más fuerte para hacerse oír. Dios no necesita eso. Yo necesito adelgazar esa costra que tengo en mi mente y volverme más perceptivo delante de Dios. Por eso el Señor siempre hablaba suavecito. El Señor no gritaba. El Señor no gritaba. El Señor no andaba regañando a todo mundo. El Señor hablaba suavecito. Leví, sígueme. Pedro, Andrés, síganme. Os haré pescadores de hombres. No hizo gran ruido el Señor. El Señor no gritaba. El Señor no le gritaba a Josué, a Moisés. El Señor hablaba suavecito. Pero el cristiano tiene que tener el sentido espiritual bien entrenado para poder escuchar a Dios. Pero cuando el ruido del mundo aumenta, hermanos, dejamos de escuchar la voz de Dios. Es necesario volver a recuperar esta dimensión de fe. ¿Cómo reaccionó Pablo ante la visión? Dice aquí, enseguida procuramos partir para ese lugar. No esperó, puso manos a la obra inmediatamente. Su plan de viaje iba por otro lado. Entendió que Dios le había mandado a aquella nueva región para el evangelio y se puso en marcha. Se puso en marcha, hermanos, caminando. 500 millas de distancia. Estaba a una distancia muy lejos de donde recibió esa visión. De Listra a Filipos hay 500 millas. Así es que en cuanto recibimos la visión, dice Lucas el escritor, nos pusimos en marcha. Literalmente nos pusimos en marcha. Empezaron a caminar desde Listra, Iconio, de esas ciudades, todo por tierra hasta llegar al puerto de Troas, donde pudieron agarrar una embarcación que los llevara a Samotracia y de ahí a Neápolis, y de Neápolis llegar por fin a Filipos, que es la primera región de Macedonia, de donde vio la visión de un varón macedonio. No llegaron a Troas caminando al puerto y dijeron, bueno, ¿por qué no nos quedamos mejor aquí en Troas? No, porque la visión decía un varón macedonio. Ok, Señor, nos subimos al barco, ya llegamos, estamos en Samotracia, nos quedamos aquí, ¿no? Ya avanzamos más de 400 millas, ya, aquí vamos a establecer la iglesia en Samotracia. No, el varón era macedonio. Silas, Lucas, agarren las mochilas, vámonos. Pablito, ya llegamos a Neápolis. Acá está chido, mira, hay mucho pecador aquí, mano. Hay mucha necesidad aquí.
La visión era un varón macedonio. Y ni Samatrocia, ni Troas, ni Neápolis están en la región de Macedonia. Así es que llegamos, dice, a la ciudad de Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia. Porque cuando Dios dice a Macedonia, mis amados hermanos, es a Macedonia, no es a otro lado, no es a donde mejor nos parezca. Cuando Dios pone una misión, es donde el Señor dice. Cuando el Señor te indica, aquí es donde quiero que vayas a servir, aquí es donde quiero que inviertas tu vida, es ahí, no es en otro lado. No es donde mejor nos parezca, pero para eso tenemos que tener los sentidos bien afinados. Caminaban, a ratos tomaban carretas o caballos que les prestaban y llegaron hasta Filipos. La visión que Dios da requiere, mis amados hermanos, mucho esfuerzo, requiere inversión, requiere trabajo, requiere cansancio. No es nada fácil. Hay que renunciar a comodidades, a gustos personales, pero eso no se puede lograr si no estamos en esta dimensión de fe que se genera en medio de situaciones que Dios nos manda, cuando somos capaces de percibir su voz. La fe que nos hace accionar viene cuando estamos conectados con Dios, de manera que podemos percibir las instrucciones que Dios tiene para nuestra vida. Si no hemos escuchado instrucciones de parte de Dios, es porque nuestro oído anda desacostumbrado. Segunda enseñanza: la prueba de fe, hermanos, produce gozo. La prueba de fe produce ¿qué? Gozo. El gozo que produce la fe no tiene que ver con las circunstancias. No tiene nada que ver si estás bien o estás mal. No tiene que ver con estados de ánimo. El gozo del Señor no es ¡ay! El gozo del Señor mi fortaleza es. No tiene que ver con tu cara. El gozo del Señor tiene que ver con una actitud interna. Tiene que ver con una convicción. Tiene que ver con una certeza de saber que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo el Señor me recogerá. Tiene que ver con que sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son enviados. Tiene que ver con que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que tiene que ver el gozo del Señor. No tiene que ver si las cosas están bien o las cosas están mal. No tiene que ver si estás enfermo o estás sano. No tiene que ver si estás de luto o estás en pleno gozo con tu familia. La historia nos cuenta que en Filipos empezaron a predicar y llegaron a una reunión de mujeres, a un cafecito de mujeres. Ese cafecito se hacía a la orilla del río, porque las mujeres no podían estar en la sinagoga. Así es que las mujeres se reunían a la orilla del río a orar. Y una mujer llamada Lidia, que era empresaria, una mujer de dinero. Las vendedoras de púrpura eran de mucho dinero. Esta mujer tenía dinero, era empresaria, una buena posición económica. Esta mujer se convierte y se bautiza con toda su familia. Y dice el versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó, ¿qué? Diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué hizo la hermana? Pablo y Silas hicieron de la boca chiquita. Ay, no, hermana Lidia, es que no queremos dar molestias. ¿Qué hizo la hermana? Los obligó. No le estoy preguntando. Desde ahí las mujeres ya. Y el apóstol: está bien, hermana Lidia, lo que tú digas. Los obligó a quedarse. Pero fíjense lo que dice allá atrásito. Dice que la hermana Lidia les rogó. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fue lo que hizo el varón macedonio en la visión que recibió Pablo? Le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahora la primera mujer que se convierte en la región de Macedonia, en la ciudad de Filipos, dice que les rogó
que se quedaran. Rogaron por ayuda y ahora les rogaban que se quedaran con ellos. Hermanos, esto produce gozo. Esto produce gozo en todos sentidos. Recién llegando a la ciudad, un hogar se abre para darles hospedaje, para darles sustento mientras predicaban el evangelio. Este es un gozo que a lo mejor a todos nos gusta en el evangelio, nos alegra el corazón. Pero al seguir predicando, sucede otra cosa. Se encuentran con una muchacha con espíritu de adivinación. No les voy a leer todo, después lo leen en su casa. Esta muchacha dice que salía cuando Pablo y Silas iban predicando, y la muchacha salía atrás de ellos gritando: estos hombres son hijos del Dios Altísimo. Escuchen lo que dicen. Pues no estaba diciendo nada mal la muchacha, no estaba mintiendo. Y al otro día que salían a predicar, otra vez la muchacha los alcanzaba. Estos son hijos del Dios Altísimo, escuchen lo que dicen. Hasta que Pablo se hartó. Dijo: y esta hermanita está media ruidosa, ¿no? Y Pablo pudo discernir, porque el espíritu de fe que tenía Pablo le alcanzaba a discernir la comunión con Dios. Y él pudo discernir que eso no era una hermana que les estaba ayudando, era un espíritu diabólico que estaba en esa muchacha. Y Pablo reprende ese espíritu y la muchacha queda libre. Cuando la muchacha ya perdió sus poderes de adivinación, se le vino toda la gente encima a Pablo y a Silas, y los agarraron, los entregaron al alguacil, los empezaron a azotar con varas bastante y los echaron a la cárcel. Así es que desde lo más profundo de la cárcel, después de haberles azotado, versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, los carceleros no tenían fama de ser buena gente, Los carceleros eran peor que judiciales. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo. ¿En cuál? En el de más adentro. Y no solamente los echó en el de más adentro, sino que les puso los pies en el cepo, en la madera esa que se abría, metían los pies, se la cerraba y le ponía un candado para que no se pudieran mover de ahí, con la espalda sangrando. Hermanos, pero el gozo que produce este tipo de fe no tiene que ver con las circunstancias que estamos pasando. Lo tenemos que entender, por favor. El gozo del Señor no tiene nada que ver con lo que estemos viviendo. El versículo 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es por la fe que muevo montañas, que canto victoria. Por la fe, en medio del cepo, en medio del calabozo, ratas por todos lados, un lugar maloliente, lleno de inmundicia por todos lados. Pablo y Silas cantaban himnos. Ellos cantaban, dice la escritura, y los presos oían un par de vocecitas que salían del calabozo de más adentro. En los momentos difíciles de la vida, mis amados hermanos, no es fácil ponerse a cantar. Cuando estás en un grave problema, no quieres cantar alabanzas a Dios. Cuando tienes problemas en tu matrimonio, pues a lo mejor te sale por ahí una de Paquita, la del barrio, pero una de Jesús Adrián no te va a salir. Y si te sale, la vas a distorsionar. Vas a decir: cansado del marido. Pero el gozo que es producto, hermanos, de una verdadera fe, forjada en el horno de fuego más ardiente, produce gozo. Porque no es un gozo emocional, es un gozo racional.
espiritual. No es que disfrutes ser azotado, ni que te divierta estar en la cárcel, o que estés enfermo, o que hayas perdido a un ser querido, sino que sabes que sobre todas estas circunstancias puedes clamar y decir como el salmista: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Puedes decir como Nehemías: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. En medio de situaciones difíciles, es el gozo que produce la fe que hemos abrazado, y ese mismo gozo es el que nos va a llevar a la victoria. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Libertad cuando alabas a Dios. Hay libertad cuando ministras al Señor. Hay libertad cuando hay convicción en tu corazón. No importa que estés sufriendo, no importa que estés en un momento difícil de tu vida, gózate en el Señor y en el poder de su fuerza. El gozo del Señor, cuando es auténtico, cuando es producto de una fe inquebrantable, hará que nuestra comunidad tiemble, y que muchas puertas de gente que ha estado encarcelada espiritualmente se abran, y que muchos encadenados por el pecado sean liberados. Por esto, hermanos, por eso urge que la iglesia vuelva a manifestar este rasgo de carácter tan imprescindible dentro de la obra de Dios. Más oración, más lectura de la palabra, más congregarnos, más servicio, es lo único que va a volver a fortalecer otra vez esta fe que necesitamos. La tercera enseñanza: la prueba de fe produce salvación. La prueba de fe siempre, siempre, siempre va a producir salvación. Versículo 27 dice: despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, y antes de que sus jefes lo torturaran y lo mataran, mejor él se quería quitar la vida. Mas Pablo clamó a gran voz desde el profundo calabozo, desde el más lejano calabozo. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. El evangelio ha transformado la vida de todos estos presos. El evangelio ha traído convicción a la vida de todos estos presos. El evangelio ha traído luz en medio de esta profunda oscuridad. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos del cepo, llevándolos, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y aquí es donde viene el poderoso versículo que nos ha dado esperanza a millones de creyentes. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo no le dijo: lo primero que tienes que hacer es quitarme este cepo, después me tienes que dejar libre, después me tienes que dar una ofrenda por lo que me hiciste. Pablo no pensó en él. Silas tampoco. Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La fe, hermanos, produce salvación siempre. Qué escena tan impresionante. Los cantos a medianoche, desde ese calabozo profundo.
el testimonio de Pablo y Silas. El gozo manifestado cambió la conducta de todos los prisioneros. Ninguno escapó cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, y el carcelero quebrantó su orgullo, su arrogancia, el sentirse superior, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿De qué se trataban? Yo siempre me he preguntado, ¿de qué se trataban los cantos de estos dos misioneros? ¿De qué se trataban los cantos de estos dos hombres de Dios? Por supuesto que hablaban de salvación, hablaban del Cristo resucitado, hablaban de la esperanza de la segunda venida de Cristo, hablaban de los milagros de Jesús, de la noche de Getsemaní, del dolor de Cristo en la cruz, de su sangre derramada para el perdón de pecados. No hablaban de sus emociones, no hablaban de sus propias necesidades, hablaban de Cristo, anunciaban a Cristo. Por eso el carcelero preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Después de haber oído el testimonio de quién era Jesucristo a través de los cantos. En esa noche de alabanza no había instrumentos de música. Hermanos del ministerio de alabanza de aquí de nuestra iglesia, no había micrófonos, no había ensayos, no había sonido con efectos especiales. Lo que había era un par de espaldas sangrando por los azotes. Había unos pies sujetos a un cepo. Había un calabozo maloliente, el más profundo de esa espantosa cárcel. Pero sobre todo había un par de corazones agradecidos, llenos de gozo que solamente se produce en medio de las pruebas más duras. Y esos cantos que salieron de esas gargantas adoloridas y secas, produjeron salvación. Porque no son las circunstancias, no es lo que tenemos, no es lo que somos, es la fe lo que produce el gozo del Señor. Es la fe lo que me hace alabar a Dios. Es la fe lo que me hace tocar un instrumento. Es la fe lo que me hace acompañar a la iglesia cantando. Es la fe la que me hace cada domingo sentado ahí en mi lugar levantar mis manos y unirme al canto congregacional para adorar al Señor. Es la fe, no es la música, no son los instrumentos, no es la habilidad que los muchachos tengan, aunque la tengan y gracias a Dios que la tienen. Pero no es eso. Y muchachos de la alabanza, no lo olviden, por favor, no se trata de esto. Se trata de su corazón. Se trata de su corazón. Yo no sé si están orando lo suficiente, no sé si están metidos en la palabra de Dios, pero métanse, por favor. Vuélvanse a conectar. Vuélvanse a conectar otra vez profundamente con el Señor. Necesitamos urgentemente esa nueva dimensión de fe en la iglesia. Y cuando vengamos nosotros, hermanos, el domingo, por favor, cuando estamos en el tiempo de alabanza, adoración, no es tiempo de platicar, no es tiempo de jugar, no es tiempo de estar con los teléfonos, no es tiempo de estar cotorreando ahí en esa esquina. Es tiempo de alabar al que vive por los siglos de los siglos. Es tiempo de producir fe, porque esa fe va a traer salvación a la iglesia. Esa fe va a traer salvación al mundo, a esta ciudad que se está muriendo en sus delitos y pecados. Esa fe, no perdamos de vista esto. No venimos solamente en automático. Ay, ahí va la canción. Ay, esa sí me gusta. Ay, esta no me gusta. En esta sí me participo. Ay, en esta no. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en la semana? Concentrémonos en alabar. Piensen en esas gargantas de Pablo y de Silas, declarando: es por la fe que declaro mi casa bendita, mis pasos seguros. Era el gozo que había en ellos. Era la alegría de saber que Cristo estaba con ellos. El gozo del Señor lo sintieron en la cárcel. El gozo del Señor lo sintieron también en la casa de Lidia. Porque el gozo no tiene que ver con las circunstancias. Y por último, déjenme darles una enseñanza extra. La fe no significa conformismo, injusticia. Fíjense cómo termina la historia. Cuando fue de día,
Los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se los suelte, así que ahora salid, váyanse en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora quieren que nos vayamos encubiertamente. No, ahora no, ahora no me voy, dice Pablo. Ahora diles a los alguaciles, a los magistrados, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron ¿qué? Miedo al oír que eran ciudadanos romanos. Y vinieron y les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Hermanos, a veces el pasar por situaciones de fe no nos excluye de que somos ciudadanos de un país y que tenemos derechos. Muchas veces hay situaciones difíciles en nuestra vida y yo he escuchado a mucha gente decir: no, yo no voy a levantar la denuncia, o no voy a hacer esto y lo otro, porque pues lo dejo en manos de Dios, la justicia en manos de Dios. Cuidado, hermanos, no. Hay muchas ocasiones en las que la Biblia nos está enseñando, como aquí, que tenemos que saber cuáles son nuestros derechos como ciudadanos y a qué tenemos derecho y a qué podemos apelar. No nos tenemos que dejar de todo. No tenemos que dejar que todo lo que pase, como soy cristiano, pues mejor no me quiero meter con problemas de leyes y eso. No, aquí está un ejemplo muy claro. Pablo dijo: no. Aquí nos echaron injustamente, nosotros no estamos haciendo nada. No hubo sentencia, no hubo juicio, no hubo nada. Nos encarcelaron, nos pegaron. Ahora que vengan los magistrados y nos saquen si se atreven ellos. Y aquellos tuvieron que venir a pedirles disculpas y a sacarlos. Hermanos, a veces nuestro derecho tenemos que hacerlo valer. A veces lo tenemos que hacer valer. Si estamos en la razón y estamos en un país de leyes, tenemos derecho a usar esas leyes. Así es que no tengamos temor de hacerlo cuando la ocasión se presenta. El ser cristiano, hermanos, no significa que tengamos que ser tratados de manera injusta. Si la ley está de nuestra parte, tenemos que hacer valer la justicia. Si nuestra causa es justa, si hay leyes que nos respaldan, usémoslas. No dejemos que alguien abuse de nosotros de manera injusta o que se quieran aprovechar. Si Dios permitió al hombre tener leyes y la ley está de nuestro lado, tenemos que usarla de esa manera. También el Señor nos está protegiendo de esa manera. El versículo 40 termina esta historia diciendo: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿A dónde regresaron? A la casa de la hermana. A la casa de la hermana. Después de que el candelero los atendió, los curó, los alimentó, los llevó otra vez a la cárcel, pero ya no en las mismas condiciones. Y cuando recibió la orden, entonces pudieron salir. Y llegaron a la casa de la hermana Lidia, la vendedora de púrpura. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que Lidia estaba esperando. Estaba esperando el momento en que Pablo y Silas entraran por la puerta de su casa. Me imagino que Lidia les tenía ropa limpia, una deliciosa comida, una cama para descansar. Porque la fe también produce lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Nosotros, sin necesidad de ser azotados o de estar en la cárcel, hermanos, tenemos todos los días ropa limpia en nuestra casa. Tenemos comida caliente en nuestras mesas. Tenemos una cama donde descansar, un lugar donde refugiarnos del clima. ¿No creen que el gozo del Señor, hermanos, debería de provocar en nosotros una fe a prueba de todo? Una fe que nos haga abrazar la misión que Dios nos ha dado sobre esta ciudad. Como les dije al principio, todo lo que hemos hecho en esta iglesia ha sido solamente el entrenamiento, lo mejor
Lo creo, lo creo. Lo mejor está por venir. Y va a venir con pruebas. Y va a venir con luchas como la que estamos enfrentando ahorita. Pero si logramos volver a desarrollar esa fe que es capaz de percibir el silbo apacible de la voz de Dios, si nuestra fe vuelve a producir salvación, si nos vuelve el gozo de saber que hemos sido salvos, veremos cosas grandes que han estado ocultas todavía para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Pónganse de pie, cierren sus ojos por favor todos y pregúntenle al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres hacer todavía con mi vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? Todo lo que hemos vivido todo este tiempo hasta hoy solamente ha sido un entrenamiento. ¿Qué es lo que sigue, Señor? ¿Qué es lo que sigue? ¿Dónde voy a participar? ¿Por qué tengo que participar? ¿Cuál es la misión que tengo dentro de esta iglesia local? Y los hermanos que están en sus casas viendo la transmisión también, por favor, pregúntense lo mismo. Ahí en la ciudad donde estás, en la ciudad donde Dios te ha puesto, pregúntate por favor: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga ahora? Lo primero que hay que hacer es volver a sintonizarnos con la frecuencia espiritual de Dios. Y es una frecuencia muy débil. Apenas se puede percibir. Solamente los que han sido ejercitados en el uso de la fe son capaces de percibir esa señal. Y serán capaces de volver a ver, como lo dijo el profeta Amós: volveremos a tener sueños y volveremos a tener visiones de lo que Dios quiere. Volveremos a percibir un corazón triste que necesita ser ministrado. Volveremos a percibir un corazón que está pasando por situaciones difíciles y volveremos a acercarnos para darle la palabra que Dios necesita, pero no solamente por costumbre, sino porque nuevamente estamos escuchando la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios que nos está dando instrucciones acerca de nuestros niños, acerca de nuestras mujeres, de nuestros varones. La única manera de volver a sintonizar esa delicada transmisión que viene del cielo es a través de la oración, a través de la lectura, a través del servicio, a través de quebrantarnos delante de Dios, a través de estar literalmente, si es necesario, encerrados en el calabozo más profundo, con el cepo sobre nuestros pies, y entonces nuestras gargantas producirán un canto de salvación, producirán un canto que sea capaz de romper cadenas, que sea capaz de abrir las puertas. Esa es la fe que necesita la iglesia. Esa fe la hemos tenido, hermanos. Esa fe la hemos gustado. De esa fe ya hemos probado. Pero nos hemos relajado. Nos hemos relajado. Y ahora el Señor nos llama nuevamente. Y el Señor nos pide nuevamente: vuelve a conectarte. Vuelve a activar tu fe. Vuelve a activar tu fe. Porque yo haré cosas grandes. Y quiero que tú seas parte de esto. Señor, muchas gracias porque eres paciente. Señor, muchas gracias porque tú eres increíblemente paciente con nosotros. Y nos has dado, Señor, la oportunidad una y otra vez de volver. Señor, hemos pasado pruebas difíciles todos. Hemos pasado situaciones difíciles, Señor, pero que
esas pruebas difíciles, Señor, nos lleven nuevamente a encontrarnos contigo, no alejarnos de ti, no a distanciarnos de la iglesia, ni a dejar de orar ni de leer tu palabra. Señor, que cada prueba nos acerque más a ti, que entendamos que a través de las pruebas, Señor, tu gozo se empieza a manifestar, y cuando esa fe empieza nuevamente a funcionar, entonces vendrá un terremoto espiritual tan tremendo que las puertas de prisión se abrirán y las cadenas de pecado de tanta gente caerán, porque la iglesia decidió abrazar la fe que mueve montañas. Gracias, Señor, por este día. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros y con vuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Siéntense por favor 3 minutos.